Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos otra vez a este espacio de Embajadores del Legado Cultural. Les damos la cordial bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo en este momento de cualquier parte del territorio nacional de Ecuador o de cualquier país que nos estén siguiendo. Muchas gracias por acompañarnos en el webinar de hoy, que es Política Pública Turística Post-COVID. El día de hoy tenemos un invitado especial ligado a la academia, con mucha trayectoria en el sector turístico. Es docente, investigador, quien ha desarrollado procesos relacionados a la academia, vinculación, investigación y consultoría en varios países latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, entre otros. Posee un máster en gestión de desarrollo del turismo, un doctorado en geografía de la Universidad Nacional del Sur de Argentina y además cuenta con varias publicaciones entre artículos, libros, conferencias y manuales relacionados al respecto. Ha sido consultor para organismos nacionales e internacionales para la creación de modelos y procesos para el desarrollo local a través del turismo. Le damos la bienvenida el día de hoy al doctor Enrique Cabanilla, director de la carrera de turismo de la Universidad Central del Ecuador. Mi querido doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Brian, muchas gracias chicos por la invitación. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio para conversar sobre estos aspectos que creo yo esta crisis ha puesto a flor de piel, ¿no? Creo que ha sido en varios círculos a nivel nacional y a nivel mundial que hemos visto la relevancia que ha tenido el turismo en el desarrollo. Y eso es un escenario interesante, puesto que a partir de esa percepción, a partir de ver la realidad de cuánto generaba de empleo, cuánto generaba el turismo de distribución de riquezas, cuánto generaba el turismo para emprendimiento, como lo hacen ustedes, creo que es una oportunidad en que también nos hemos podido sentar a decir, bueno, hay que mirar cuál es la política que sustenta el turismo en el Ecuador y en varios países del mundo. Y eso es un tema que creo le está poniendo la relevancia que el turismo iba teniendo como relegada, ¿no? Varios países a nivel mundial, pues sí, ya han descubierto que el turismo tiene esa capacidad de convertirse en el modelo de desarrollo. Estoy hablando de países, por ejemplo, del Caribe, Jamaica, la misma Cuba, República Dominicana, también países como México, aquí en Latinoamérica, y otros de Latinoamérica que siguen y que le dan esa fortaleza, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile. Pero en otros lugares hemos enfrentado esta mirada del turismo que estaba ahí, en el mismo caso del país, siendo un sector que generaba más de 2.500 millones de ingreso de dólares al año y que no recibía el apoyo realmente estatal, ¿no? Yo creo que esta crisis por lo menos ha ayudado a comenzar a magnificar eso, ¿no? Un sector en el Ecuador con más de 540 empleos directos e indirectos, según el último estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo junto con el Ministerio de Turismo. Y eso tomando en cuenta el escenario moderado, porque en un escenario que incluye otros sectores que tienen alta relación, más o menos se llega a contabilizar cerca de 680,000 empleos. Y eso es lo que está en riesgo ahora. Está en riesgo ahora el emprendimiento, está en riesgo ahora el empleo, está en riesgo ahora que imaginemos un escenario post-COVID, ¿no es cierto?, en el cual no le demos la preponderancia a este sector para que vuelva a restablecerse. Entonces se necesita política. ¿Qué otra? Por más que apuntemos a la construcción, a un montón de otros temas de los que se hablan actualmente, pero yo digo, ¿qué otro sector tiene la capacidad de generación de empleo y de generación de distribución de riquezas que tiene el turismo? Además
de llegar a esos lugares que lastimosamente no tienen beneficios de empresas, no tienen beneficios de otros sistemas productivos, sino que dependen mucho, por ejemplo, del tema agrícola o que están sometidos a otras presiones como la minería o el sector petrolero. Entonces, en una parte, creo yo, para tratar de tomar algo interesante de esta crisis que para nada tiene oportunidades, ¿no? O sea, esta crisis es profunda y tiene un costo social inmenso y eso no hay que perder de vista, pero yo creo que sí, por lo menos ya le puso en la palestra del desarrollo y de que decidamos como país si vamos o no a impulsar al turismo. Y eso es un tema de política pública, que, que creo se está construyendo, pero que lastimosamente tampoco en un mes o en mes y medio de crisis se puede subsanar lo que ha pasado en los últimos 30 años. Así es, doctor. Este seguramente va a ser un proceso de adaptación, como usted ha mencionado, las problemáticas que han venido saliendo a flote y obviamente nuestro sector, el sector turístico, es tal vez uno de los, o si no el más afectado. Por ello, están peligrando miles de trabajos, millones de trabajos a nivel mundial. Entonces, es algo que los gobiernos tienen que tomar realmente en serio, con el caso que se merece, con la importancia que se merece. Es tanto así que gobiernos como Argentina, Chile, Colombia, Jamaica, México, Inglaterra, Francia, Italia, no han dado pasos como el nuestro en el sentido de que se tiene contemplado este tipo de créditos, ¿no? Para contrarrestar un poco, pero que se les hace un poco difícil a las empresas para cumplir con los requisitos. Y además no hay una línea de financiamiento estricta como en otros países de millones de dólares. Estamos hablando de, en el caso de Alemania, que han dispuesto 50.000 millones, que es para las empresas más pymes, los emprendimientos culturales, el turismo, no se diga en Estados Unidos, 2 billones de dólares solamente para este sector en sí, entre otros cifras y rubros, pero que han tomado la importancia que se merece a este sector. ¿Qué nos puede decir frente a esta decisión que se ve que es un poco tardía? Porque realmente no ha habido mucha conversa, mucha planificación, mucha prospectiva, pero realmente no hay con lo que tengamos que trabajar, que es el financiamiento. Lastimosamente, lo trataba en un grupo de expertos al que fui invitado el día jueves, donde está presidiéndolo el ex secretario de la OMT, Taleb Ralif, con algunos otros colegas del mundo. Gentilmente me recibí la invitación y lo manifestaba claramente. El problema del Ecuador es mucho más complejo porque parecería que se unió la tormenta perfecta. La tormenta perfecta viene por lo siguiente. Llegamos al 2020, desde el 2008, ya 12 años, en los que supuestamente este modelo iba a buscar otros sectores de desarrollo que minimicen el riesgo país de depender en las materias primas, como el petróleo o la minería, pero no ha pasado de ser una buena propuesta a la realidad. Con el precio del petróleo tan fluctuante, por suerte ha tenido ya cierta recuperación, pero con eso tenemos un problema económico grave que ha desencadenado otras aristas, la reducción del empleo público a diestra y siniestra, o sea, uno no ve una lógica, ¿no? Uno no ve una lógica, sino, claro, un lado hay una sociedad que siente tanta presión ante el tema y dice, pues lo que deberíamos hacer es eliminemos el tema del empleo público, eliminemos las instituciones, pero detrás de eso también hay familias, hay empleos, hay personas que viven de eso. Entonces, llegamos a este punto
donde todo lo que se planificó y todo lo que se dijo y lo que se persiguió de un Estado que no sea dependiente de sus materias primas no se dio. Y vemos que tenemos un problema estructural también económico. Número dos, tenemos un problema político grave. También el turismo no puede desprenderse de eso, porque este tema político de estar en medio de un enfrentamiento voraz, de un enfrentamiento además eh, repulsivo, ¿no? Sacan lo que sea, noticias unas verdaderas, otras falsas, magnificación de lo que está pasando en el país, pero a unos niveles que, que yo les digo, por ejemplo, con profunda tristeza, en este encuentro que tenía el día jueves, con gente de todo el mundo, ¿no? Gente de África, de Asia y todo. Y uno de las personas que hacía una propuesta, por ejemplo, sacaba el ejemplo, decía, de destinos, dice que tendrán que recuperar una imagen tan fuertemente golpeada como Guayaquil, Ecuador. Qué duro oír eso, por esta guerra terrible que se ha dado, ¿no? O sea, no creo que hemos logrado sintonizar en que debemos bajar los egos, debemos bajar los intereses y dar una tregua para sacar al país entre todos. No hemos visto. Y lastimosamente a esto se suma, ante esta catástrofe, un ministerio que viene debilitado, un ministerio que viene debilitado de muchos años. Lastimosamente, en el 2007, cuando tuvimos la penúltima planificación, porque ahora tenemos un plan estratégico al 2030, en el 2007 hay un gran, yo diría, se logra una fuerza, se logró un comprometimiento de los actores, se buscó el trabajo en equipo y se realizó un documento que sobrevivió a la ex ministra María Isabel, se me fue el apellido, Salvador, sobrevive a la ministra Verónica Sion y desde ahí, chao. De ahí el Ministerio de Turismo cayó en un proceso de ser el propio destructor de la Política Nacional de Desarrollo Turístico. Y no podemos dejar o sea, yo sí creo que este es un momento de construir, y soy un constructor diario, como ustedes verán, todos los días participo en grupos de trabajo, estoy haciendo propuestas, escribimos, trabajamos, motivamos, capacitamos, pero tampoco podemos olvidarnos que llegamos aquí desde el 2010, 2011, cuando diferentes ministros de turismo pasaron por esa cartera destruyendo el plan de tour, sin darle seguimiento. También porque en estos momentos de reflexión yo digo, bueno, si la política pública hubiera funcionado, ¿qué pasa si le hubiéramos dado chance al plan de tour, al 2020? Este era el año que debían lograrse la mayor cantidad de logros. Deberíamos tener diversificación, innovación de productos, un proyecto de descentralización súper establecido, la profesionalización que le hace falta tanto a este sector hubiera estado más aterrizada. Pero no hemos llegado así. Entonces, yo creo que en este momento sí es un momento de trabajo, de pacto que yo le he llamado, y qué es lo que propongo, y un pacto para una construcción de lo que debe ser y de lo que puede venir, pero un pacto no significa tampoco olvido, ¿no? Tampoco no significa que no se vean las omisiones que se hicieron, porque lo que tú dices hace un momento también me parece que es algo que se va percibiendo, que se sigue trabajando en grupo, que se sigue empujando el carro, que se sigue, pero no se ven resultados. O sea, no cambiamos el discurso político a un pragmatismo al sector. Temas de política pública pragmática en estos momentos, para mí, serían temas como los siguientes. Uno, una línea exclusiva
para las pymes turísticas que tenga condiciones especiales, no esos monstruos que han creado, perdón, y que están colgados en el Estado y que son imposibles de cumplir. Y lo digo esto por referencias de varios estudiantes y varios colegas que tienen sus microempresas y que han dicho que es imposible, o sea, el tema burocrático lo impide. 2, una flexibilización completa en el tema de la creación de empresas. O sea, las empresas no solamente en estos momentos, por ejemplo, tienen el tema del IES, que es un tema para los cuales estos financiamientos y estos recursos deberían seguir, porque debemos entre todos mantener que este maltrecho seguro social, pero que es el último refugio que tiene el trabajador para tener algo de seguridad, funcione. Pero también, por ejemplo, les comienzan a cobrar lo de los 5 gremios de música, ¿no? La Soprofón, la ni sé qué, la ni sé cómo. Es imposible. O sea, vean si no flexibilizamos el tema de emprendimiento acá. También es otro problema. Otro tema que debe también comenzarse a ver es el rol de la profesionalización. Yo no entiendo cómo hemos permitido en el turismo que los puestos directivos, los puestos claves de empresas públicas, privadas, comunitarias, etcétera, no sean asumidas por profesionales de turismo. Entonces, aquí hay un tema que a cuenta de simpatías o de lo que no se ha logrado nunca, esta famosa meritocracia, la profesionalización turística está muy atrás. Muy atrás. Entonces, queremos políticas que cambien, queremos calidad. Pues seguramente una persona que invirtió su tiempo para ser un profesional en turismo, pues será mayor carta de presentación en pos de mantener la calidad, en pos de mantener procesos de bioseguridad, en pos de trabajar para que un destino turístico sea competitivo. Otro de los temas que nos quedan pendientes también, por ejemplo, ahí, es el auspicio al talento humano. Los estudiantes de turismo están lastimosamente olvidados de la planificación turística local, nacional. Yo he venido insistiendo en varias reuniones, porque una de las cosas, por ejemplo, que nos hacen es, nos faltan datos. Y yo les decía en la reunión al ministerio y otros colegas, les digo, hasta el 2018, que es el último dato que he logrado investigar, somos cerca de 15,000 estudiantes de turismo en todo el país. Entre 15,000 estudiantes, podríamos tener una encuesta nacional de cómo está el turismo. Podríamos tener una encuesta nacional de qué piensa el turista nacional, el turista internacional. Yo le veo relativamente fácil si nos organizamos, ¿no? Pero lastimosamente también en este proceso de la política pública, la institucionalidad no cambia todavía su discurso del nosotros hacemos, el de yo hago, perdón, del yo hago al nosotros hacemos. Mientras no rompamos esa brecha, como si estamos esclavizados a no salir de las crisis más fácilmente, ¿no? O sea, cada uno en su lado, cada uno en su vereda, criticando al otro lado, es mucho más fácil. El empresario critica al gobierno, el gobierno critica al empresario, la universidad la critican también de acá, la universidad critica al otro lado, pero si no llegamos a tener no llegamos a tener este enfoque de trabajo en conjunto, de pacto, de cambiar al nosotros construimos el turismo en el Ecuador, le veo bien difícil, y son como te digo, cambios de política, aumentados finalmente por algo que debe ser fundamental. Si creemos en el turismo, invertamos en el turismo. ¿Cómo podemos imaginar un sector que tiene un ingreso de 2.2 billones, 2.2 mil millones, 2.2 billones de dólares a la economía? Además, que es uno de los ejes que sostiene la dolarización. Y que en un año
para que haga sus procesos de planificación, de investigación, de manejo de riesgos, de fondos para emergencias, de promoción, le asigne el Estado 7 millones de dólares. Por favor, o sea, yo creo que el turismo en el Ecuador ha sido muy paciente, muy paciente. Y esa paciencia yo creo que va llegando ya a un momento de reclamo, o sea, de decir, si creemos en el turismo como sociedad, pues invertamos en este tema. Y invertir en este tema también es poner los recursos necesarios. Así es, doctor. Usted ha llevado a flote muchas de las problemáticas que no solamente desde la perspectiva de la academia lo piensan, sino también varios gremios, varias comunidades que también son una parte importante del turismo en nuestro país y que muchas veces, como usted ha dicho, no se ve la importancia puesta en nuestro sector por parte del gobierno central. A veces el turismo es utilizado como instrumento para las campañas políticas, pero ya en el proceso administrativo realmente no se cumple con los programas, con los proyectos, o se cumplen a medias. Usted abarcó un punto importante acerca de la información. Nosotros tenemos un contingente importante de estudiantes de turismo a nivel nacional y sería lógico alimentar las bases de datos que ya tenemos, como el GeoBid y Geoportal, que son recursos importantes, interesantes para todo el sector, para la empresa privada, para la academia, para el sector público, para las comunidades, etcétera. Pero no se podría hacer un mejor esfuerzo, tal vez dando realce a los observatorios. Y aquí quiero abarcar el tema de Big Data y Open Data justamente, que es un poco lo que el gobierno ha venido haciendo no desde esta administración, sino desde la antigua, con los datos abiertos, ¿no? Por transparencia, porque es un beneficio económico para todos los sectores, público y privado, y porque es un beneficio social también. Justamente la academia se apropia de esto para realizar sus investigaciones. Nos ayuda mucho, pero creo que hoy es el momento de dar a notar la importancia para nosotros de tener un observatorio que nos permita tener datos reales para la toma de decisiones que podrán ayudar en investigaciones, ayudar a los GATS, a las comunidades, ahora segmentar adecuadamente al tipo de turista que nosotros podemos esperar ya post-COVID, a los tipos de turismo, ¿no? Que resurge la pregunta de que si el ecoturismo va a tomar mayor importancia, si otros tipos de turismo, el turismo cultural, el vivencial, van a tomar otro tipo de importancia, hasta el análisis empresarial, en fin, un sinnúmero de cosas que se puede hacer invirtiendo más en Big Data, en Open Data, en los observatorios que nosotros tenemos. No nos alcanza con solo tener una persona o dos personas que manejen un observatorio. Esto realmente es un trabajo mancomunado y desde la academia nosotros conocemos al respecto. Mira, hace más o menos un mes y medio fui gentilmente invitado y he trabajado de la mano del ministerio con un grupo para una mesa que es una mesa que se llama Desarrollo Territorial, donde se tratan básicamente tres aspectos. El primer aspecto que se trata es el tema de las mancomunidades y de la figura de los GATS, que luego podremos abordar algo por ahí. La segunda, se comenzó a trabajar el tema de las normativas, que como ya habíamos hablado, también es un tema que tiene que reverse y realmente adaptarse. Y el tercer tema donde hemos tenido tal vez mayores resultados, inclusive y un trabajo muy interesante, ha sido una mesa que se llama de capacitación y asistencia a los GATS. Los datos realmente me han dejado impresionado. ¿Por qué? Yo me acuerdo, seguramente es el año pasado, debe haber sido el 2019 o el 2018, me invitaron alguna vez a la Asamblea Nacional y se estaba tratando este tema de la nueva ley de turismo que hasta ahora está ahí, lo cual también refleja, ¿no?, la importancia que tiene el sector.
Pero bueno, y en esa mesa me llamó muchísimo la atención oír, lastimosamente, a un académico que dijo una frase: en la universidad, en el Ecuador no se investiga sobre el turismo. Me sorprendió en ese momento y yo tomé mi tiempo y expuse que realmente no compartía ese criterio, porque ya para el 2018 nosotros ya teníamos una producción que era muy interesante. Actualmente, en un trabajo que estamos haciendo junto con Mintur, en nuestra mesa lo lidera María Eulalia Mora de la Zonal 5 de la SUAY. Hemos reunido primero un grupo de 60 profesores, investigadores, profesionales independientes, GATS, y en uno de los grupos de trabajo que lo está manejando Walter Ocaña, de la UTE, se han hecho ya una recolección de 540 investigaciones, documentos, libros, consultorías, etcétera, sobre diversa temática del turismo. ¿Yo por qué quiero resaltar en inicio este tema? Porque es, pero clarísimo, que una de las claves para la recuperación debe ser acercar al conocimiento. Y acercarse al conocimiento es mirar lo que se ha producido en estos tiempos, desde lo que hace la academia. Y ojo, aquí yo sí tengo que ser claro, la academia no da fórmulas mágicas. La academia tampoco hay que tratarle de como de ponerle el dedo, decir, ¿por qué no resuelve la academia? Porque ese no es el rol de la academia. El rol de la academia, el rol de los investigadores es justamente interpretar lo que está pasando a la luz de procesos, a la luz de metodologías científicas, para con eso llegar a conclusiones que permitan o alimenten la toma de decisiones aminorando el riesgo. En la incertidumbre, mucho más valioso. Si el escenario que tenemos actual es tan difícil de interpretar, bueno, pues yo me imagino que los tomadores de decisión deberían estar con esos 540 artículos leyendo de uno en uno, pues para tratar de interpretar lo que está pasando en el turismo del país y viendo qué propuestas se han dado. Porque en esos 540 trabajos están propuestas innovadoras, están estudios territoriales, están estudios de caso, están temas de ecoturismo, están temas de turismo comunitario, están temas de turismo rural, de turismo urbano, de un montón de cosas. Entonces, la pregunta que nos deberíamos resolver en un primer tema es, bueno, ¿qué estamos haciendo con ese conocimiento? Un segundo punto en el que se trabajó también en esa mesa fue el tema de esta campaña, yo digo, solidaria, de temas como el que están haciendo ustedes. Chicos, es increíble ver cuántos profesionales y cuántas instituciones han liberado su tiempo y sus recursos para capacitar, para discutir, para socializar propuestas. Aquí lo que me asombra es que no haya alguien también de los tomadores de decisiones que esté escuchando pues estos temas. Algo se está diciendo. Siempre la gran pregunta es ¿qué están expresando las personas en los diferentes territorios? Pues vean los webinars. Ahí se está expresando cuáles son las situaciones, los conflictos, las fortalezas y las debilidades que tiene el sector. Y creo que como nunca hemos logrado empujar un sistema de liberalización de esta información, de estas propuestas, que es muy importante. Tomo, por ejemplo, de referencia a un conversatorio que hicimos en la carrera, en donde dos docentes nuestros hablaron sobre el tema de la gastronomía como un factor de apoyo para la movilidad, especialmente de proximidad. Y en este invitaron a dos empresarios de dos sitios estratégicos del centro de Quito. Ese conversatorio
además de la parte que presentaron los docentes, muy bien estudiada con su metodología y todo, no tuvo un segundo de desperdicio en lo que dijeron los empresarios. Allí expresaron lo que el 90% de las pymes de este país están necesitando como respuesta inmediata. Entonces, yo creo que no, a veces no hay que ponerse muy elaborado, ¿no? A ver, ¿qué me quiero decir esto de muy elaborado? Muy complicado. He estado también en reuniones en los que dicen, no, pero es que, no sé, la metodología que usa en uno. O sea, si nos vamos ahorita al cuestionamiento metodológico, ¿sí? No creo que avanzamos. Yo, por ejemplo, he sido crítico del GeoBit. ¿Por qué? Porque en los cruces territoriales, el decir que el GeoBit es una herramienta que mide turismo, para mí es un error. ¿Por qué? Primero, por la misma aproximación que tiene, al no ser un dato de las dos operadoras de celulares, sino de una, y que se le hace con extrapolaciones. Pero número dos, porque cuando hemos ido al territorio, con el Observatorio Turístico de la Zona 2 que manejamos en la universidad, había, por ejemplo, el dato de que la cantidad de turistas que llegan a una ciudad como Tena, por ejemplo, hubiera impactado en que los hoteles hubieran estado llenos al 150% en un año. Y eso no es verdad, pues. Porque cuando contrastábamos esa información con los hoteleros, nos decían que se mantenían ellos más o menos con la media estipulada a nivel nacional de un 35%. Porque el GeoBit es una herramienta importante, sí, pero que mide movilidad. Y la movilidad es una parte anexa al turismo, pero no es el turismo. Entonces, yo no creo que sea el momento de estos encuentros, de que las metodologías, no, busquemos el conocimiento, armemos información, consensuemos, y la información o el conocimiento que se produce en estas instancias debe ser liberado y socializado a los actores. Porque solamente entonces los actores son los que van a validar si el proceso metodológico se hizo de una forma adecuada o no. Tenemos y arrojamos cifras y damos datos y es súper interesante. Pero ¿cuántas veces hemos discutido esos datos con los actores, con los empresarios? Creo yo también, y esto se discutió en esta semana, que el tema de los observatorios es una cruzada nacional. Y debe ser una cruzada nacional que debe estar compuesta por un equipo, llamémosle algo que yo propuse en esta semana, por un hub de conocimiento, que tenga un comité de cientistas especializados en este tema y que agrupe a todos. Porque la otra cosa que también nos toca ver desde la misma academia y desde las instituciones público-privadas es que para la generación de buenos datos deben estar actores de todo el país. No se puede pensar que la Universidad Central, por ser la Universidad Central la más grande, la más antigua, etcétera, pero para nosotros, por ejemplo, logísticamente es imposible medir lo que está pasando en el sur del país. Ahí deben ser las universidades, colegas que están allá con sus equipos de trabajo. Pero eso debe ser un trabajo coordinado, un trabajo consensuado y un trabajo operativo permanente. Solo esa generación de conocimientos nos va a ayudar. Y en el tema como en el observatorio de datos duros estadísticos, sí, pero también en otros temas. Por ejemplo, yo he visto cómo a nivel mundial aparecen guías ahora para abrir restaurantes, para abrir hoteles. Qué interesante sería que tengamos este hub de conocimiento, por ejemplo, que vaya recopilando todo ese material para irlo procesando, ¿sí? Irlo comparando, irlo adaptando al país. Porque creo yo que debemos entender que estos procesos necesitan de manos que quieran colaborar y de personas que quieran escuchar también esos datos. Pero que también con eso se construya en base de eso, ¿no? De respeto y de también
de obviar este cuestionamiento, ¿no? Que lo hemos tenido, por ejemplo, en el caso mismo de ustedes que están haciendo esta tesis tan interesante sobre el tema de migraciones y turismo. Ese es un dato, ese es un estudio profundo de un tema que le ha afectado al país en los últimos años. Sí, pero cuando se ponía a la luz, más que aprovecharlo, cada vez lo que más había era cuestionamiento, ¿no? Que cómo lo hicieron, que quién lo hizo. O sea, no, es la parte que yo no entiendo. Sí, a mí me parece que el conocimiento se contrasta a la utilidad. Si ayuda a resolver un problema, es fundamental. Si ayuda además a alimentar la discusión, es fundamental. Si nos ayuda a ver otros puntos de vista de los cuales debemos tomar acciones, es fundamental y cumple su rol. Perfecto, doctor. Nuevamente usted abarca muchas de las cosas que nosotros hemos compartido, ¿no? A lo largo de nuestra trayectoria y es de eso, que se ve silenciado y se ve segregado la participación entre los actores y cuando estamos mancomunadamente unidos por A o B circunstancia, ahora siendo una pandemia mundial, vienen estos temas a flote de la crítica por crítica, es decir, no se es práctico cuando el tiempo o el momento lo requiere. En virtud de esto, como podemos ver, la información, los datos son sumamente importantes y hablamos de que el GeoVid es una herramienta importante que tal vez se deba modificar para que sea más eficiente y tengamos datos mucho más transparentes y mucho más reales. En ese sentido, doctor, también hablamos de que el sector como tal debe adaptarse a la digitalización, la globalización en ese sentido, al mundo digital, especialmente las agencias, ¿sí? Deben adaptarse a las tecnologías. Usted ya nos ha venido mencionando que es parte de la mesa territorial, de trabajo territorial. Dentro de las cosas que han discutido, porque esto es algo que también se viene a flote y preocupante para los establecimientos, sea restaurante, sea hotel y también para el transporte, que sería algo interesante. Por ejemplo, lo que son las certificaciones como lo ha lanzado Turismo Portugal, de Clean and Safe, es decir, un establecimiento que ya garantiza que tiene salubridad, que tiene todas las garantías para que el turista pueda desplazarse y que su experiencia no se vea afectada, que esté totalmente en confianza de estar en el sitio, y no solamente en el sitio, sino que esto es una iniciativa también para darle confianza al turista de visitar nuevamente los destinos. Tal vez se ha hablado algo acerca de esta temática en las mesas de trabajo. A ver, las mesas de trabajo con algunas se están topando estos temas y justo ahí por ahí debe entrar el tema de normativa. Yo ahí lo que debo decir tal vez son tres cosas. La primera es que al turismo le debe quedar claro que esta crisis no se da a partir del terremoto. Y el estudio que hicimos fue que verificamos desde Atacames más o menos hasta Manta cuáles habían sido los impactos que se dieron en las playas, en los destinos turísticos, especialmente de poblados pequeños. Como ustedes habrán visto, bueno, los impactos fueron terribles, ¿no es cierto?, devastadores, en muchos casos, claro, cambiaron completamente la fisonomía de los pueblos, de las playas. Y buscando la información para ese estudio, nos encontramos, por ejemplo, con una normativa del Instituto Nacional de Normalización que se llama la normativa de turismo sostenible en playas. Esa normativa de turismo sostenible en playas tiene como 10 partes, 10 criterios, ¿no? Son como 70 indicadores: calidad de agua, disponibilidad de servicios, planificación del espacio de uso de la playa, ¿no es cierto?, para que no haya esa presión sobre el mismo espacio, parqueo, señalética, seguridad, etcétera, un montón de cosas. Está ya escrito, está ya ahí. Y la pregunta que nos hacíamos con los colegas era: ¿y por qué no lo hemos hecho?
¿Por qué todavía tenemos estas playas que lo que tenemos que lamentar al final es lo que ha pasado? Está registrado en noticias, en lugares, playas que quedan sucias, playas que no han cuidado de los turistas, por lo cual ha habido accidentes, etcétera. Porque esta normativa era voluntaria. Entonces, segundo tema, revisemos lo que tenemos. Revisemos los que tenemos. Muy de cerca, yo conozco, por ejemplo, porque estoy aquí en Quito y trabajamos con Quito Turismo, tenemos un convenio con ellos, la normativa que tiene, por ejemplo, de certificación de calidad Quito Turismo. Estupenda, estupenda. Y yo digo que aplicando esa normativa, aplicaríamos todos los controles de bioseguridad que necesitamos para este momento y todavía más. Entonces ahí viene el tercer tema de lo que tú dices. Debemos ya no ser tan permisivos en algunas cosas, ¿sí? Pero tampoco debemos irnos a someternos a estándares que nos venden de otros lados. ¿Por qué? Porque la pequeña empresa no es que no quiera certificarse, pero para un pequeño restaurante, el pagar los valores de certificación de una certificadora internacional son muy onerosos también. Y el mantener eso también es oneroso. Entonces yo pienso ahora que los GATS juegan un rol importantísimo y deben ser quienes creen las nuevas certificaciones de calidad, la nueva normativa que debe ser de cumplimiento obligatorio para todo emprendimiento que quiera estar en el territorio ecuatoriano. Si logramos ese cambio, una siguiente crisis no nos va a agarrar así de desprevenidos. Si logramos ese cambio, la rentabilidad de los pequeños empresarios va a mejorar. Si logramos ese cambio, vamos a tener GATS empoderados, liderando procesos efectivos en sus destinos. Y vamos nosotros también a mirar que este tema de la seguridad, de la calidad, van de la mano, van unidos, y que el turismo alimentándose de las otras ciencias, de las otras propuestas, con buenos auditores de calidad, donde nuevamente el rol de la academia puede ser importante. ¿Por qué? Porque las empresas tampoco es que solamente porque yo les mande una ley cambian de la noche a la mañana. Las pequeñas empresas también van a necesitar una red de soporte, una red de asistencia. Y ahí podemos tener, por ejemplo, estudiantes especializados en esos temas que les acompañen a estas empresas a que cumplan estas certificaciones de calidad. Que debemos hacerlas en un periodo, ¿sí? Que no debemos ir con este, digamos, objetivo de que si no cumpla se cierra. No. Debemos ir con este objetivo de que estos procesos de certificación son acompañamientos de la política pública, de esta interrelación, de esta trilogía pública, privada, académica, para hacer destinos más seguros para todos. Porque, por ejemplo, nosotros debemos pensar que cuando este sector de los servicios esté y cumplan esos temas, todos vamos a ser beneficiados, no solo los turistas. También debemos cambiar esa mirada, que las certificaciones son solo para el que nos visita a nivel nacional o internacional. No, muchos de los servicios turísticos nos sirven primero a nosotros como ciudadanos, ¿sí? Porque son nuestros lugares de recreación. Y desde ahí deberíamos demandar que estas certificaciones se vuelvan obligatorias, locales, monitoreadas, con resultados, con metas. Perfecto, doctor. Y justamente eso es una antesala para lo que queríamos abarcar en el último punto, que es sobre capacitación o formación emergente, ¿no? Porque lo que nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos que prepararnos para el futuro y cualquier eventualidad, como usted lo ha dicho. Se han puesto a disposición recursos tecnológicos como Microsoft Teams, como Zoom, como todo este tipo de herramientas que realmente ha cambiado hasta la manera de acceder, ¿sí? a la educación.
y todo en este sentido. Veía también que en la mesa territorial están trabajando temas de capacitación en este sentido. ¿Qué es lo que podemos esperar, ¿sí? En el profesional del futuro o en la academia, en las carreras de turismo a futuro, que puedan implementar en sus modelos educativos para que esto no nos coja mal parados, así cabe el término? A ver, yo creo que en el tema de la capacitación, formación, eh, perfeccionamiento profesional, como lo queramos llamar, lo que sí me parece es que debemos recuperar los procesos y los conceptos básicos. Número uno, formación es formación, ¿sí? Y la formación tiene procesos y tiempos delimitados para esos. Es decir, formación, yo me quiero formar en escuelas técnicas y como quiero, por ejemplo, conseguir el reconocimiento técnico como cocinero pequeño, una escuela técnica, eso tiene un proceso y esos son procesos de formación a los cuales estoy sometido con mayor tiempo, con mayor exigencia, etc. El segundo tema tiene que ver con lo que en la universidad les llamamos la formación continua, que abarcaría tal vez lo que yo decía es la capacitación o la formación empresarial o profesional. Esta capacitación, número uno, debe atender a las necesidades que tiene el territorio. En esta misma mesa 5, por ejemplo, debo destacar el liderazgo y el fruto de Roberto Carrillo, por ejemplo, quien se puso al hombro este trabajo. Y Roberto tiene ya determinado cuáles son los 87 temas puntuales e inclusive con áreas geográficas en las cuales un programa nacional de capacitación debe reforzarse. ¿Por qué lo digo esto? Fíjense, porque de la experiencia a veces uno ve y dice, el problema, y es lo que uno lee en las redes, ¿no? Y en todo lado, porque es como un criterio a flote muy, muy visceral. Dice, el problema que tenemos en Ecuador es la atención al cliente. Entonces, casi que diría que si yo doy cursos de atención al cliente, resuelvo el problema. Y no es la verdad. No es la verdad. La atención al cliente es una parte. De pronto, necesitamos más en capacitación, por ejemplo, en costos. Porque a mí me asombra cómo, por ejemplo, tenemos en el sector turístico procesos tan caníbales entre ellos mismos, que tú puedas conseguir un hotel en Quito, en Cuenca, por ejemplo, estoy hablando datos de Booking antes de esta crisis, por $6, $7 la noche. A mí me llama la atención si una empresa puede vivir de eso. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que temas que hay que tratarse desde la capacitación para que el sector se mantenga sano, que compita con costos justos, que sea un sector que pague bien a sus empleados, etcétera. Ya no va a ser pues el tema de atención al cliente. Ahora hemos visto, y lo decía Roberto Carrillo en estos grupos que nos reunimos 2 veces por semana, y él decía con una claridad interesantísima, decía, hemos visto ahora que esos temas que estaban metidos como debajo del tapete eran pues los más importantes, o no eran los más importantes los de sanidad, manejo de géneros, limpieza, eran temas que se debían haber estado en la palestra permanente de la capacitación. Siguiente, en este mismo tema, debemos consolidar un sistema de apoyo para que esta capacitación llegue a todos. Otra de las personas que ha colaborado de forma muy desinteresada y que la debo nombrar, María de los Ángeles Cárdenas desde Manabí. Ella, por ejemplo, es la que está manteniendo y recopila todos los webinars, todo esto que se ha dado, que inclusive el Ministerio de Turismo ya publicó una página para que la gente se entere. Nos parece que falta más difusión institucional y yo se los he dicho. O sea, a mí me parece que hay temas que lo hacen ustedes, por ejemplo, se debería tener
un mail como el que llega por todas las redes, decir, bueno, vean, este grupo está ofertando esto, etcétera, porque los alcances que tiene la comunicación estatal son mucho más grandes los alcances que pueden tener personas o grupos de interés como ustedes, por ejemplo. Pero ella decía en este tema, para regresar, ¿cómo vamos a llegar, por ejemplo, a las personas que no tienen computador? ¿Cómo vamos a llegar a las personas que no tienen todavía un teléfono y que se están enterando por aquí que pueden tener una capacitación? Y ese es el que está vendiendo en las playas. Y ese es el que tiene el carro de los helados. O es el que tiene los ceviches en la playa. O sea, debemos montar una estructura en red de apoyo entre todos. Entonces, ahí yo pienso nuevamente en el rol de la universidad como sostén. ¿Por qué? Porque entonces podemos crear proyectos de vinculación que soporten estos procesos. Porque con procesos de vinculación hay estudiantes que irían al campo a encontrarse con este empresario y darle cara a cara la asesoría que necesita para que su producto tenga mayor calidad, mayor higiene, mayor bioseguridad, precios, para que venda en un precio justo. Porque, vean chicos, y eso va muy de la mano con el otro criterio que he ido diciendo, si no humanizamos el turismo, estamos también atorados. Y humanizar el turismo significa que no nos debemos quedar en las cifras duras de cuánto dinero produce o cuánto dinero no produce o cuántos empleos hay o no hay, sino de cómo transforma las vidas de las personas que están en este sector, de las familias que están en ese sector. En un ejercicio básico que yo he hecho en mi cabeza en estos días, si hablamos que hay 500,000 de empleos directos e indirectos que responden directamente al turismo, directa e indirectamente al turismo, y multiplicando que cada uno de estos tengan una responsabilidad directa familiar con 4 personas, estamos hablando de que este sector equitativamente puede llegar a 2 millones de personas. Y sin contar otras conexiones, como por ejemplo la derrama productiva que tenemos en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en lo artesanal, etc. Entonces, un poco va desde ahí esa capacitación, tiene que tomar esa fuerza y ahí debemos recuperar un proceso organizativo, porque también las universidades hemos tenido falencias, ¿sí? No puede ser que en Pacto, por ejemplo, había un tiempo que trabajábamos 5 universidades a la vez y te ibas un poco más allá, ¿sí? Y en otro poblado que también tenía expectativas turísticas no había ni una. Entonces, por eso es que debemos crear estas redes de acuerdo, de colaboración, de hablar, de planificación, etcétera, para llegar de forma más integral. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por sus valiosos aportes. En esta etapa de esta conversatorio, ¿no? Vamos a ir abarcando un poco de las preguntas que tienen nuestros seguidores a través de Facebook. No sin antes comunicarles que pueden hacer sus últimas preguntas en este momento en nuestra página de Facebook, en la sección de comentarios de este webinar en vivo. Sí, doctor, hablamos un poco, bueno, usted brevemente abarcó el tema del plan de tour. Sí, sabemos que ya tenemos un plan de tour hacia el 2030. Considerando lo que ha pasado en el sector, ¿qué modificaciones o qué es lo que usted propondría para modificarlo, para reformarlo en ese sentido, si vale el término, sí? Y segundo, también hemos tenido el caso China, que poco a poco ya se va reactivando, ¿no es cierto? Desde el transporte, alojamiento, alimentos y bebida. Hablamos que el 30% de vuelos domésticos ya están reactivados. Tenemos el caso de Nueva Zelanda, que ya se han declarado libres del COVID. Taiwán y Corea del Sur, que están comenzando a normalizar sus actividades tarde o temprano. Ya tenemos que volver a nuestra normalidad. Lamentablemente,
por mal que estemos, creo que nos obliga el tiempo, y en nuestro escenario creo que va a ser el de convivir o adaptarnos a vivir con el COVID hasta que veamos una mejora en ese sentido. Completamente. A ver, justo de lo que tú dices para tratar estos dos aspectos. Yo primero quisiera rescatar un tema que tú dices sobre la alerta que debe tener el turismo nuevamente en relación con otras disciplinas, que en este caso básicamente es en este caso básicamente es la medicina y la biotecnología, para ver en cuánto tiempo tenemos o vacunas o test rápidos o lo que sea. Mucho va a depender de eso, sí, mucho va a depender de eso. Estamos de acuerdo ahí y creo que ahí tenemos que estar muy sintonizados. Bien. Sobre el plan de Tour 2030, yo propongo y he propuesto en varios foros 3 o 4 temas. El primero, leerlo, porque lastimosamente creo que a veces también hacemos una crítica sin haberlo estudiado a profundidad. Entonces, me parece que el primer encuentro que debe propiciar el ministerio con los GATS es hacer una revisión de la propuesta. Segundo, el modificar sustancialmente los plazos a implementar las acciones. Porque a mí sí me parece que debemos tomar ahora un tema de solución de la crisis y tener un conjunto pequeño, pero efectivo, de acciones que debemos hacer inmediatamente. Sin más dilaciones, hay acciones que se deben hacer de aquí al corto plazo. Después de eso, en el mismo estudio y con la reforma y con la participación de todos, mirar qué se debe hacer al mediano plazo y qué se debe hacer a largo plazo. Y yo te digo por qué, porque como tercer punto yo veo y digo, a ver, resuelve esta crisis que en los próximos 3 años, mirando algo al mediano plazo, nosotros podríamos decir que va a desaparecer el turismo masivo, por ejemplo. Para nada. Turismo masivo va a seguir porque hay fuerzas económicas detrás de eso y también hay fuerzas de dependencia productiva en varios territorios que lo van a sostener. En Ecuador son pocos los sitios de estos, pero en algunos otros países son visibles. Jamaica, Cuba, etcétera, como decíamos hace un momento. Pero sí me da entonces este eje. Me da que yo debo pensar al corto, mediano y largo plazo qué modelo de turismo queremos, qué modelo de turismo del país queremos. Porque ahí, y eso si es una crítica que le he hecho al Plan de Tour 2030, me parece que debemos sincerar el estado del turismo actualmente. No puede ser que sigamos con un turismo urbanizado. Chicos, son 7%, si no me acuerdo, si no tengo mal el dato, el 7% de las empresas están apenas en parroquias rurales en el Ecuador. Eso significa que 1 de cada 20 empresas está en una ciudad. Eso ahorita, por ejemplo, estratégicamente es un problema, sí. ¿Por qué? Porque socialmente, ¿a qué tenemos más miedo? ¿Al campo o a la ciudad para retomar las actividades turísticas? Estamos viendo que a nivel mundial, más bien los sitios que están comenzando a tener cierto dinamismo son aquellos que no han tenido procesos masivos o que son del tema rural. Pero es un dato que no debemos olvidar, pues no podemos llegar al 2030 con ese mismo escenario. No podemos llegar al 2030 con otro dato que es espeluznante. El 83% del catastro turístico del país se concentra en 5 provincias del país. Entonces no podemos hablar que es un modelo de inversión y de operación solidaria.
Provincias como Carchi, provincias como Bolívar, etcétera, tienen apenas el 1% de la capacidad de empresas turísticas que son necesarias y que son vitales para que un destino pueda ofrecer productos y servicios de calidad. Esos son cambios trascendentales que hay que hacer al plan de tour. Y para eso se necesita, primero, volver a la capacidad que yo les dije está perdida de escuchar, de aprender. O sea, a mí les juro que ya me llega hasta a estorbar cuando leo el deben, pero deberían, pero hagan. No, o sea, del otro lado también algunas personas hemos optado tal vez por un tema crítico completamente, ¿no? Terrible. Y deberíamos cambiar también desde ahí, todos los actores turísticos, al debemos, al hagamos, al deberíamos. Así funciona un plan de tour al 2030, en esas condiciones. Y segundo, me parece muy importante lo que tú dices sobre China, sobre Taiwán, sobre Nueva Zelanda, sobre estos países que también los voy siguiendo, porque yo creo que ahí tenemos que ir aprendiendo. Esta ola comenzó en Asia, se fue a Europa, vino a Norteamérica y bajó a Sudamérica y al África, ¿no? ¿Sí? Y evidentemente también los focos de recuperación pero obvio que iban a pasar primero aquí, donde hubo los primeros impactos. Creo que es bueno ir viendo lo que va pasando. Y sobre eso, que nos sirva para alimentarnos a tomar las mejores decisiones. En algunos lugares de China, por ejemplo, se reportaron que apenas se abrió, en un sitio se dio una concentración de cerca de 300,000 turistas en una región por una festividad. O sea, no sé si es que estuvieron listos para eso, no sé si los atractivos estaban también listos para eso, porque hay que comenzar a pensar integralmente, pero hay que irles dando seguimiento. ¿Cómo van haciendo? ¿Qué problemas van encontrando? ¿Sí? Porque también la ventaja de haber estado en el último del contagio, en el último de este movimiento geopolítico, nos da ahora más bien la ventaja para adelantarnos para cuando nos toque entrar a estos procesos. Conocimiento. Ahí nuevamente lo que yo decía hace un momento, qué importante que es este hub del conocimiento, qué importante, por ejemplo, que nosotros tuviéramos especialistas, un cuerpo, un grupo de gente que esté estudiando lo que pasa en los otros países del mundo para lanzar las alertas y para lanzar las buenas ideas también. Porque en otros sitios que han comenzado a operar están haciendo prácticas realmente innovadoras, muy interesantes. La otra vez veía un ejemplo de algo que están haciendo en una ciudad española para abrir bares, por ejemplo. ¿Sí? Pero con una tecnología que uno dice, qué interesante, qué fácil, inclusive sin mucha inversión. Pero debemos despertarnos a eso y ese conocimiento integrarlo al plan de desarrollo. Debemos también tomar un principio básico de la planificación, que ningún plan esté escrito en piedra. Cuando un plan está escrito en piedra, su destino es romperse y destruirse. El plan de tour, no se llama plan de tour, perdón, el plan estratégico de turismo al 2030 debe ser una herramienta flexible que se vaya adaptando a los temas y a las necesidades de los actores. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Y culminamos con estas dos últimas preguntas que nos realzan un tema preocupante, extremadamente preocupante, especialmente para las instituciones públicas y en sí las universidades públicas, que nos dicen cómo llevar a cabo el tema de vinculación considerando la reducción del presupuesto. Sí, que algunos rectores de varias universidades se han pronunciado al respecto sobre la baja del presupuesto de las mismas, ¿sí? Esa es el tema del presupuesto. Y lo otro, nos habla sobre capacitación. Marga Sánchez Rivadeneira
Nos dice cómo abordan la geografía en las universidades y la necesidad de conocer el país. Me encuentro frecuentemente con graduados de turismo con unas falencias graves de conocimiento geográfico, de carreteras, distancias y atractivos. Mi impresión es que las salidas de campo necesitan reforzarse, pero nosotros que hemos estado en la lucha, conseguir presupuesto es mucho más fácil dicho que hecho. Doctor. A ver, yo creo que el tema del presupuesto universitario, yo creo que hoy por hoy, señores, si nosotros como sociedad no hemos aprendido que el peor tema o aspecto, lo que más golpeado ha estado y en lo que más debemos invertir, es que si no está priorizado la salud, la educación y los factores de seguridad del pueblo ecuatoriano, no avanzamos. Un pueblo con educación, un pueblo con un sistema educativo incluyente para todos, porque todavía a mí me parece que el país tiene una deuda pendiente en eso. No es, pues, no tenemos un sistema todavía incluyente para todos. Hay muchísimos estudiantes que se quedan fuera en la selección, en las pruebas. Entonces, pensar estratégicamente en el bien común, en el bienestar, es reclamar que esos presupuestos universitarios sean más bien reforzados y no disminuidos. Es ahí donde yo creo que no podemos darnos a torcer. Si nosotros no aprendimos esta vez que el sistema de salud pública es fundamental, vean, creo que no hemos aprendido nada. Creo que no hemos aprendido nada. El tema de salud es fundamental. Defendámoslo. Defendamos el derecho a la educación y a la seguridad. Ahora, también me parece que ahí debemos aprender otra cosa. Y debemos aprender las instituciones a hacer vinculación efectiva. Porque lastimosamente también veo muchos proyectos de vinculación que se los realizan solamente para llenar el requisito, sin cambios profundos y a largo plazo. A mí me parece que la vinculación tiene que estar más sintonizada con los actores. Por ejemplo, yo hace ya algún tiempo que vengo diciéndolo en varios foros, es por qué no pensamos, por ejemplo, en la rural turística. Esta rural turística que sea que todo profesional que hace turismo, como un modelo inclusive hasta de finalización del pregrado, vaya pues a las áreas rurales y trabaje con estas comunidades para que puedan mejorar los aspectos y los procesos turísticos en los que están. Eso sería un cambio en vinculación. Otro cambio en vinculación. Vean, hay, como yo les decía, 25,000 más o menos empresas en el catastro turístico ecuatoriano. De esas, el 95% son pymes. De esas 95% que son pymes, ¿cuántas no necesitarán ayuda de un profesional en formación turística para que le ayude con sus procesos de trabajo en redes, de difusión, de comercialización? ¿Qué hemos visto hoy? Es fundamental. Aquellos, por ejemplo, restaurantes que se han defendido es porque han mantenido plataformas en redes y un tema en redes que les está ayudando. Y eso, por ejemplo, sí lo podríamos hacer desde procesos de vinculación efectiva. Entonces, en este primer aspecto, estar atentos a que no nos pasen factura en afectarnos como sociedad. Educación, salud, seguridad deben ser más bien reforzados y no debilitados. La segunda parte, a mí sí me parece que en el tema de la educación todos debemos ponernos la mano en el pecho y decir cuán responsables somos que esa educación responda a las necesidades. Yo en el todos voy a poner a docentes y también a empresarios. A veces sí a docentes, porque hay docentes que lastimosamente todavía siguen usando el libro realizado en México o el libro realizado en España
o los fotocopiados de hace 15 años. Y eso es grave, le estamos haciendo un daño a la profesión y le estamos haciendo un daño al estudiante. Y eso debe ser denunciado, debe ser cambiado, debe ser exigido mejorar. Pero también yo digo a la parte empresarial, porque por ejemplo cuando van los estudiantes a las prácticas preprofesionales, ¿cuántas empresas se toman en serio esas prácticas? ¿Cuántos empresarios toman su rol de ser partícipes, copartícipes en la educación de ese estudiante? Y le dedican tiempo, y le dedican además herramientas, y le ayudan para que sea ese profesional que luego ese u otro emprendimiento lo va a necesitar. Porque también me da pena decirlo, pero hay muchas pasantías o prácticas preprofesionales que no pasan de ser quienes ordenan el archivo o pasan el café o contestan el teléfono. Entonces, en la formación de ese talento humano que todos exigimos, estemos presentes. Las universidades debemos convocar permanentemente a los exgraduados, a las empresas y ahora más que nunca, creo yo, a los GATS y a todos los involucrados. Ya deberíamos estar planeando todas las universidades un gran encuentro para poner las mallas y decir qué debemos incluir, qué debemos cambiar. Pensemos entre todos cuáles son las necesidades que este profesional del 2023, 2024, 2025 va a tener que realizar. Pero también ahí sí tengo que llamar la atención, porque cuando se hacen esos procesos, ¿cuántos acuden? ¿Cuántos colaboran? ¿Cuántos ponen ese granito de arena también de darse el tiempo para eso? Invirtamos en el talento humano. Los retos son inmensos, pero es tarea de todos. Perfecto, doctor. Muchas gracias por sus aportes, por su valioso tiempo y bueno, nos queda en claro de que esto es un esfuerzo realmente mancomunado, ¿sí? Es de corresponsabilidad entre todos los actores, la empresa privada, entre la academia, entre el sector público y no hay que dejar de lado también las comunidades. Debemos saber también que la tecnología está ahí, hay que adaptarse a los medios con inteligencia artificial, con estos nuevos modelos o métodos para operar las empresas. Eso nos queda claro y esperamos, ¿sí?, tener mejores días para allá, devolverles experiencia al turista de visitar a nuestro país. Sabemos lo que tenemos, sabemos qué es lo que queremos darle al mundo y pues esperemos que esto pase con el mayor tiempo posible. Doctor, unas palabras finales nada más. Muchas gracias a todos las personas que nos han seguido en nuestras redes sociales. Pueden replicar, compartir este webinar que ha sido totalmente gratuito. Le agradecemos eternamente, doctor, por su tiempo, por su predisposición para nosotros. Muchas gracias. No, bueno, primero, tal como lo puse en mi muro, este es uno de estos conversatorios que he tenido en los últimos años que me ha dado mucho gusto estar aquí, porque han sido mis exalumnos y además porque creo yo que si nosotros también no empujamos el emprendimiento que hacen ustedes, también somos responsables luego de que no existe emprendimiento. Yo creo que debemos tomar todo en la justa dimensión. Y creo que en el tema turístico yo les invito a 3 temas. Primero, difundamos cosas buenas de nuestro país. El sector turístico está en ataque, en ataque. No sé si premeditado o no. No me amarro mucho en las teorías conspirativas, pero no sé si detrás hay este tema de destruir al turismo, pero no nos dejemos, compartamos cosas buenas de nuestro país. Cada uno de los que estamos aquí son guías, han viajado el país, compartan fotos, compartan buenos momentos, buenos recuerdos. Somos una industria interesante, somos un sector interesante. Número 2, me gustaría también que bajemos las armas de la crítica y pasemos todos a ser proactivos.
Nuevamente, hagamos, debemos, juntémonos, ¿sí? Dejemos ese hagan, deberían y la recriminación constante sobre el otro. Tomen la iniciativa y en esa iniciativa yo sé que hay muchos por juntarse. Y finalmente, veremos al turismo más allá de todo lo que estamos ahora, que es lo más doloroso. Lo más doloroso que me ha pasado es ver estudiantes míos que me escriben que están sin trabajo, ver que sus empresas les están liquidando. Eso es doloroso, porque muchos de ellos tienen familias y están en ese inicio familiar. Algunos de ellos no han tenido pues estos fondos de emergencia y todo que puedan sobrevivir y le están pasando mal. Y vemos que la política pública no ha respondido bien tampoco ahí, como por ejemplo como en el caso de los guías. Vemos que en Colombia ya para los guías freelance especialmente se les creó un bono básico alimenticio y de supervivencia. Aquí, aunque lo hemos venido exigiendo y pidiendo desde ya un mes y medio, no se han pronunciado las autoridades. Bajemos las armas, bajemos las armas, vamos a un pacto que humanice el turismo, ¿sí? En todos los lados, en los lados de los emprendedores también hay familias, en los lados de los pequeños empresarios también hay familias que no quieren perder su patrimonio. Yo ayer, por ejemplo, que fue el boom del tema del café de la vaca, o antes de ayer, que me parece que fue el jueves, debe haber sido un tema doloroso para las personas que invirtieron, creyeron en eso, y doloroso para sus empleados también. No podemos permitir como sociedad que se vayan 25,000 empresas, 500,000 trabajos. Humanicemos el turismo, veamos la cara de gente de buena fe que está trabajando en este sector para mirar fuera de las materias primas, de la minería, del petróleo y de lo que nos ha hecho tanto daño por mucho tiempo. Ese es mi mensaje final. Felicitarles a ustedes, chicos, Mateo, Brian, Jacob, todos los que están por ahí, que la van luchando en el día a día con 1000 ideas. Es un orgullo realmente. Aquí lo voy a hablar más ya de mi parte docente. El ver que ustedes han dado esos saltos nos llenan de un orgullo sin precedentes, porque eso es lo que uno espera. Se van a equivocar, sabemos que no tienen tampoco toda la ciencia. Parte de ir solidificando lo que uno ve en la universidad es la experiencia, es el trabajo, es el día a día. Las aulas tampoco llegan a darnos el 100%, pero eso, si hemos logrado inyectar en gente como ustedes ese romper el miedo para hacer cosas nuevas, yo creo que hemos ido más allá de lo que esperábamos. Un abrazo inmenso y muchas gracias por la invitación nuevamente. Ha sido una tarde de sábado muy bonita, muy productiva. Un abrazo fuerte, doctor. Muchas bendiciones a todos y a usted en sus hogares. Les recordamos también que en las siguientes semanas nosotros tenemos webinars que abarcarán las temáticas de promoción de destinos, de seguridad turística y el rol de las organizaciones sociales y las agremiaciones, que son sumamente importantes, justamente hablando de que el turismo necesita más trabajo en conjunto, que este es un esfuerzo de absolutamente todos. Tendremos también cursos de capacitación de Amadeus, así que esperen, pronto estaremos informando en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, doctor. Eternamente agradecido nuevamente. Un gusto saludarle y un fuerte abrazo. Muchas gracias igual. Un fuerte abrazo. Cuídese. Todo pasará. Todo pasará. Y lo que debemos ver es que cuando todo esto pase, algo quede, un cambio, una semilla. No todo va a cambiar al 100% como quisiéramos, pero estamos por lo menos, creo que nos hemos un primer acuerdo entre todos en que es que no podemos seguir alimentando el mismo modelo. Un fuerte abrazo. Gracias.